tal? Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar, vamos a conversar un poco acerca de este argumento que se denomina el argumento cosmológico de Kalam. ¿Sí? Este es un argumento pues bastante popular, o se ha vuelto bastante popular últimamente, aunque ya es bastante antiguo, pues en gran medida porque ha sido utilizado por diversos apologistas o apologetas eh, acerca de lo que tiene que ver la argumentación en la defensa de Dios. ¿Sí? Ahora, este argumento cosmológico lo que dice o lo que te plantea es de que algo existe y desde que existe ese algo hasta la existencia de una primera causa o una razón suficiente del cosmos. Es decir, que todo lo que empieza a existir como tal tiene una causa. De hecho, este es un argumento ya bastante, les digo, bastante antiguo. Es un argumento que podemos trazar sus raíces a Platón, a Aristóteles. Fue desarrollado por diversos pensadores medievales, sobre todo islámicos y judíos, ¿sí? Entre ellos podríamos hablar de Al-Ghazali, ¿sí? Y otro Ibn Runs, Maimónides, Maimónides es un gran maestro judío. Averroes también podríamos hablar que influenció su pensamiento aristotélico. Incluso podríamos decir que en gran parte Averroes, que fue un musulmán, y Maimónides impactan en el pensamiento de Tomás de Aquino, que también tiene mucho que ver en todo esto, Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, etc. Entonces, este argumento no es uno solo, sino que es una especie de familia, es un compilado de diversos argumentos. Les digo, el primero que podríamos hablar es en este caso de Al-Ghazali, y justamente aquí, gracias a él, viene el tema del argumento cosmológico Kalam, y pues este argumento se origina como parte del pensador, vaya, del pensamiento, por así decirlo, cristiano, judeocristiano, acerca de refutar la teoría de Aristóteles sobre la eternidad del universo, ¿sí? Digo, recordemos que Aristóteles no sabía, no pudo determinar, oye, no sabemos cómo existe el universo, no sabemos cómo empezó a existir todo. Entonces él dice, bueno, pues el universo es eterno, o incluso la Tierra también puede ser que sea eterna, ¿verdad? Entonces no había manera de decir eso. Pero cuando el pensamiento cristiano, judío-cristiano, empieza a tomar forma, y después del judaísmo viene el cristianismo, luego el islam, pues empieza ya la idea o el objetivo de refutar este pensamiento aristotélico, digo, porque recordemos que los cristianos bebieron mucho de la filosofía pagana, llámese Aristóteles, Platón y otros más, y desarrollaron muchas cosas de ellos. Entonces, había que refutar esto, ¿sí? Entonces aquí es donde viene este argumento, este desarrollo, principalmente por teólogos islámicos, porque incluso en el medioevo muchos teólogos islámicos o muchos pensadores islámicos empezaron a crecer bastante. O sea, el mundo musulmán no vivió una edad media como sí lo vivió Europa. Digo, lamentablemente después eso se acabó, ya no hubo mayor avance, pero sí hay que reconocer que hubo muchos avances dentro del mundo islámico. De hecho, digo, punto y aparte, los países islámicos eran usualmente más ricos, eran más avanzados en muchos temas culturales, tenían incluso, en ciertos casos, no en todos también, pero en ciertos casos una mayor tolerancia religiosa. Entonces, vaya, avanzaron bastante. Ahora, quien desarrolla esto sería un pensador llamado, conocido como Al-Ghazali, allá entre el año 1058 al 1111, y él dice que todo ser que comienza tiene una causa para su comienzo, ¿sí? Ahora, el mundo es algo que empezó, por lo tanto debe tener una causa por la cual empezó. Entonces, en apoyo a esta premisa, todo ser que comienza tiene una causa para su comienzo, ¿sí? Puede ser algo muy, ahorita lo podríamos considerar algo pues bastante sencillo, pero recordemos que en aquel tiempo pues no tenían gran tecnología, no había una manera de medirlo todo. Entonces dice, oye, pues todo lo que empieza en un momento determinado, pues debe tener una primera causa, ¿verdad? Todos los momentos, pues al final de cuentas son iguales, pero debe haber alguna causa que determine que ese algo llegue a existir en ese momento en lugar de antes o después. Por lo tanto, todo lo que llegue a existir tiene una causa, es decir, nada aparece de la nada, ¿sí? O sea, cualquier cosa que tengamos, por incluso, no sé, esos audífonos aquí tuvieron un inicio, tuvieron una causa por la cual empezaron a existir, ¿verdad? No aparecieron de la nada, ¿sí? La razón por la que algo aparezca en determinado tiempo y en determinado espacio es porque tiene una razón de estar ahí. Por ejemplo, uno no puede ver, por ejemplo, uno ve esto y dice, esto fue diseñado de manera inteligente,
Pero, por ejemplo, vámonos a lo más natural, un árbol. Un árbol no empieza a existir porque sí, o sea, tiene una causa. Alguien lo sembró, una ardilla enterró ahí una bellota o alguna semilla, luego se olvidó dónde la dejó y creció y se convirtió en un árbol, no sé, ¿sí? Entonces hubo una causa ahí. Entonces la segunda premisa es de que el mundo o el universo pues comenzó a existir, ¿sí? Entonces Al-Ghazali comenta que es imposible que haya una regresión infinita de eventos en el tiempo, es decir, que la serie de eventos pasados no tenga comienzo. Entonces él da varias razones para esta conclusión. Dice, por ejemplo, que la serie de eventos pasados llega a su fin en el presente, pero el infinito no puede llegar a su fin. O sea, se puede señalar que, aunque una serie de eventos tiene un final en el presente, todavía puede ser infinito en la otra dirección porque no tiene comienzo. Pero el punto de este filósofo, de Ghazali, puede ser que si la regresión de los eventos pasados fuera infinita, entonces sería imposible que llegue el momento presente, ¿sí? Porque es imposible cruzar el infinito para llegar a hoy. Entonces hoy no podría ser. Entonces es absurdo, sí, porque aquí estamos. Es decir, aquí puede ser un poco rebuscado. Entonces lo barajeo más despacio. A ver, por ejemplo, yo voy para atrás, ¿sí? Voy para atrás en el tiempo. Entonces no puede ser que el pasado sea infinito, ¿sí? No puede ser que el pasado sea infinito. Por ejemplo, imaginemos esto. Yo tengo una cantidad infinita de monedas, ¿sí? Y tú tienes una cantidad infinita de monedas. Sé que esto sería ideal o maravilloso para muchos, pero bueno, es algo ilógico. Entonces yo tengo infinito, tú tienes infinito. Entonces yo tomo una moneda de las mías y te la doy a ti. ¿Quién tiene más monedas? ¿Sí? Ambos seguimos teniendo infinitas monedas. Entonces, no tendría sentido. Lo mismo pasaría con el tiempo. Entonces, para poder medir el tiempo, ocupamos que tenga un inicio. De hecho, gran parte de esta argumentación vino a comprobarse con la teoría del Big Bang. Porque recordemos que el Big Bang no fue una teoría hecha por darwinistas o evolucionistas, fue incluso desarrollada por un sacerdote católico. Entonces, el Big Bang demostró, o más bien los estudios que dieron como tal origen al Big Bang, demostraron que el tiempo empezó a existir incluso, que el universo empezó a existir. Hubo algo, ¿sí? Digo, nosotros sabemos qué es ese algo, pero los científicos todavía no saben qué es ese algo que dio inicio al universo. Y por eso muchos se sacan teorías de que el universo es infinito, en el sentido de que empieza, avanza, se destruye, luego vuelve a empezar, entonces, etcétera, ¿verdad? Pero se demostró que como tal empieza a existir. Incluso el universo se está expandiendo. ¿Y qué pasa si algo se está expandiendo? Es que en algún momento pues estuvo unido, ¿verdad? Empezó a existir como tal. Es como un globo. Un globo lo empezamos a inflar, pero o sea, sí, se empieza a inflar, se empieza a hacer grande, pero llega un punto en el cual si yo le voy bajando el aire, puedo como que ir hacia el pasado. ¿Cómo fue que ese globo se empezó a inflar? Bueno, voy al pasado, llega un punto en el que todo estaba comprimido, ¿sí? Lo mismo pasa con el universo, ¿verdad? Entonces, sabemos que como tal todo empezó a existir, incluyendo el planeta Tierra, incluyendo el universo. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que sí, hubo una causa, hubo una primera causa. Y esa causa, según llegaba a la conclusión de este filósofo, esa cosa era Dios, ¿sí? Ahora, también él dice que si el número de eventos pasados pues, fuera infinito, esto pues nos llevaría a infinitos de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso, Júpiter, ¿sí? Júpiter completa una órbita cada 12 años al Sol y Saturno cada 30 años y la esfera de las estrellas una vez cada 30 años, ¿sí? Pero cada 36.000 años. Pero si el universo es eterno y esos planetas han estado orbitando desde la eternidad, cada uno de estos cuerpos pues ha completado un número infinito de órbitas. Pero cada uno de ellos habrá completado el doble de veces o miles de veces más órbitas que otro. Repito, lo cual es absurdo. Volvemos al tema de las monedas. Infinito más uno y pues sigue siendo infinito, ¿verdad? Ahora, entonces como tal, si hubo una primera causa, o se deducimos que hubo una causa para el comienzo, esa debe ser Dios, un Dios eterno, un Dios que no tiene principio y un Dios que no tiene fin, un Dios que está por encima de cualquier parámetro de tiempo, ¿sí? Ahora, otro punto también lo podríamos ver, por ejemplo, en Tomás de Aquino. Digo, muchos han hablado acerca de Tomás de Aquino, aquí nada más daré brevemente unos comentarios. Entonces él toma este argumento cosmológico, ¿sí? Y le da su sello de tomista
Y él se basa en que es imposible, igual, una regresión imposible hacia atrás. Entonces, este argumento busca una primera causa, no en un sentido temporal, sino en el sentido de rango o de fuente, ¿sí? Ahora, él no origina esta línea de razonamiento, él la sistematiza y pues podemos verlo en su resumen de las 5 formas de probar que Dios existe, ¿sí? Por ejemplo, 3, que vamos a platicar ahorita. La primera es su prueba de un primer motor inmóvil basado en el movimiento. Entonces vemos en el mundo que las cosas se están moviendo, pero todo lo que está en movimiento está siendo movido por otra cosa, porque una cosa tiene el potencial de moverse, no puede realizar su propio potencial. Otra cosa debe hacer que se mueva, pero esa otra cosa también está siendo motivada por otra cosa, y esa también por otra, y así nos vamos, ¿sí? Entonces, esta serie de cosas siendo movidas por otras no puede continuar hasta el infinito, porque una serie así, pues como tal, repito, no tendría sentido. Por ejemplo, imaginemos un botón. Alguien tiene que venir a oprimir un botón, llámese por ejemplo la computadora. Una computadora genera una gran cantidad de procesamiento, tenemos el procesador, la memoria RAM, el disco duro, etcétera y demás, los programas que están instalados en la misma, muchas cosas están corriendo al mismo tiempo en una computadora o en un celular, según me estés viendo. Entonces, alguien tuvo que venir y prender ese botón, ¿sí? Para que todo estuviera como tal. Llámese la computadora, llámese el internet, llámese la generación de electricidad y nos podemos ir para atrás hasta una primera causa, ¿sí? Si apagamos, si salimos de la corriente eléctrica, ya no hay internet, ya no hay nada, ¿sí? Entonces, tiene que haber algo primero que dé inicio a todo. Tiene que haber algo primero que como tal ponga a trabajar este vehículo en el cual vamos llamado universo, ¿sí? Ahora, Tomás de Aquino piensa en causas que actúan simultáneamente como los engranajes de una máquina y no sucesivamente como unos dominós que van cayendo. Entonces, si quitas la primera causa, todo lo que te queda igual son causas instrumentales impotentes. No importa si tienes una infinidad de dichas causas, aún así no podrán causar nada. Un ejemplo que te puedo dar es que un reloj no podría funcionar sin un resorte, incluso si tuviera un número infinito de engranajes. Un tren no podría funcionar, no puede moverse sin un motor, incluso si tiene un número infinito de vagones. Entonces Tomás de Aquino concluye en que debe haber una primera causa de movimiento en cada serie causal. Y para todas las cosas que se mueven por sí mismas, incluidos nosotros como seres humanos, los animales, las plantas, etcétera y demás, podemos decir que ese sería el alma, que es un motor inmóvil. Ese es algo que nos motiva, ¿sí? Que nos lleva a hacer lo que hacemos, a hacer lo que somos también. Pero las almas en sí llegan a existir y desaparecen, por lo tanto no pueden dar cuenta del movimiento eterno de estas esferas celestiales. Entonces, para poder explicar este movimiento cósmico, debemos tener un motor inmóvil, ¿sí? La primera causa de todo, y esto es Dios. Porque repito, nada es eterno. Incluso, vaya, Tomás de Aquino no lo sabía, pero como tal nosotros sí sabemos que el mundo, los planetas están condenados a desaparecer. Va a llegar un punto en el que el Sol va a hacerse demasiado grande, va a hacerse una gigante roja, va a explotar y se va a llevar a todos los planetas, ¿verdad? Digo, si llegamos a ese tiempo, ¿verdad? También. Entonces, todo tiene un fin, todo es finito. Incluso los científicos postulan que hasta los agujeros negros van a dejar de existir en algún momento, ¿sí? Entonces, ocupamos algo inmóvil, algo más allá de este universo que oprima ese botón que a todo le dé sentido, ¿sí? Incluso, repito, como lo diría Lewis, ¿quién de ustedes no ha sentido el deseo o en su corazón que hay algo más allá de esta vida, que hay algo más allá, eh, hay algún deseo en el corazón del hombre que este mundo no puede saciar? Ese es el deseo del alma, ¿sí? Ahora, la segunda forma intenta probar la existencia de una primera causa de la existencia basada en la causalidad del mundo, ¿sí? Bueno, ahora, hay que ver, las causas se originan en serie, nada puede ser autocausado porque entonces debería otorgarse existencia a sí mismo, o sea, nada puede, autoponerse en movimiento, incluso ninguno de ustedes empezó a existir porque dijo, voy a empezar a existir, no, no se pudo, ¿sí? Todo lo que es causado, por lo tanto, es causado por algo más. Entonces, aquí no piensa aquí que en el mismo tipo de la serie causal simultánea que pensó en la primera forma, excepto que en esas causas son causas de la existencia, no del movimiento. Es decir, porque algo exista no necesariamente tiene que estarse moviendo, ¿sí?
Entonces, el hecho que existe un objeto depende de una serie de causas contemporáneas, de las cuales cada una depende de otras causas, y así nos vamos para atrás. ¿Sí? Los repito, esto no puede ir hacia atrás infinitamente. Debe haber una primera causa de la existencia de todo, que simplemente no es causada y todo eso como tal le llamamos Dios. Es decir, no nada más lo que se mueve, no nada más los motores. Por ejemplo, una piedra. Una piedra empezó a existir y algo determinó que existiera. ¿Sí? No salió de la nada. Las montañas, cualquier cosa, aunque no se mueva, tuvo que tener un origen. Tuvo que haber algo que le diera su inicio. Ahora, la tercera forma es la prueba de un ser absolutamente necesario basado en la existencia de los seres contingentes. Es decir, contingente es algo que puede dejar de existir. ¿Sí? Que vemos en el mundo seres cuya existencia no es necesaria, sino solamente posible. Es decir, estos seres no tienen que existir, porque los vemos llegar a ser y desaparecer. Si fueran necesarios, existirían siempre. Pero todos los seres no pueden ser seres contingentes, porque si todo fuera meramente contingente, entonces en algún momento todo dejaría de existir. ¿Sí? Entonces aquí no supone la eternidad pasada del mundo y pareciera que su razonamiento va en el sentido del tiempo infinito mismo, ¿sí? Entonces es decir, fuera solo un ser contingente, entonces es posible que nada exista. Por lo tanto, dado el tiempo pasado infinito, esta posibilidad se realizaría y nada existía. Entonces nada existiría ahora, ya que nada viene, ¿sí? Entonces esto es obviamente absurdo. No todos los seres deben ser seres contingentes. Algún ser o seres debe ser necesario. De hecho, Tomás de Aquino creía que había muchos seres necesarios. Por ejemplo, los cuerpos celestiales, los ángeles, incluso la materia misma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un ser contingente y un ser necesario? Un ser contingente podría ser, no sé, por ejemplo, una tortuga, ¿sí? El mundo podría existir si no hubiera tortugas, sí, claro, o sea, sin problema. Podríamos tener el mundo si no hubiera pájaros dodo, sí, de hecho ya se extinguieron. Podría ser existir un mundo sin dinosaurios, sí, de hecho es en el que vivimos. Podría ser un mundo en el cual no existan tigres dientes de sable, sí, de hecho también están extintos. O sea, todo aquello que dejó de existir es un ser contingente, ¿sí? Es decir, que sin ese ser, pues, la vida sigue, no pasa nada. Hay quien dirá, oye, el ser humano incluso es un ser contingente. Si hoy en día murieran todos los humanos, el planeta reverdecería, ya sabes, ¿verdad? Esas teorías neomalthusianas, ¿sí? Entonces, aquí uno dice, bueno, si todo lo que existe es un ser es contingente, o sea, es decir, su existencia no tiene relevancia, entonces debería haber ya hubiéramos entrado en la posibilidad de que pues ya nada existiera, o sea, que ya todo se hubiera acabado. Sin embargo, debe haber algo más atrás, debe haber un ser necesario, ¿sí? Algo necesario que sí o sí tiene que existir para que todo como tal lo que estamos ahorita esté funcionando. Entonces el Tomás de Aquino dice, bueno, para empezar, la materia. Debe haber materia, si no hay materia, pues ¿de qué va, cómo va a existir algo si no hay materia? ¿Sí? También dice, bueno, ahí tienen que existir los ángeles, ¿verdad? O tienen que existir, no sé, cuerpos celestes como la Tierra, etcétera. Pero el primer ser necesario, pues, sí, obviamente es Dios. Es el que le da sentido a todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace un ser necesario como tal? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que lo da? Entonces, Aquino hace una distinción entre la esencia y la existencia de una cosa. La esencia de una cosa es su naturaleza, es un conjunto de propiedades que debe poseer para ser lo que es. Por ejemplo, la esencia del hombre es una especie de alma racional, ¿sí? Cuando hablamos de esencia humana o naturaleza humana, hablamos de que como seres humanos somos seres racionales. No somos perfectamente racionales, también la regamos mucho, pero hay en nosotros cierto nivel de racionalidad que no hay en los animales, ¿sí? Ahora, si faltara alguna de esas propiedades, entonces no sería una persona. La existencia de una cosa, por otro lado, es su ser. Ahora bien, si un ser no es necesario en sí mismo, esto significa que su esencia es distinta de su existencia. El existir no pertenece a su naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar de la naturaleza de los ángeles, sin saber si necesariamente existen, ¿sí? Su esencia es distinta de su existencia. Por lo tanto, si tal ser ha de existir, algo más debe unir a su esencia un acto de existencia. Porque si existiera, ¿sí?
pero no puede haber una relación infinita de seres necesarios que obtienen su existencia de otro, ¿sí? Es el razonamiento, ¿verdad?, de la relación infinita. Entonces debe haber un primer ser que es absolutamente necesario en sí mismo. En este ser, la esencia y la existencia no son distintas, o sea, ocupa existir para poder ser. De alguna manera aquí misteriosa, su naturaleza es existencia. Por lo tanto, según Tomás de Aquino, Dios es un ser autosubsistente, ¿sí? Es decir, que Dios es un ser puro, es la fuente del ser para todo lo demás, cuyas esencias no implican su existencia. Por ejemplo, cuando hablamos de naturaleza humana, es decir, ¿el ser humano existe? Sí, el ser humano existe. Entonces, ¿una piedra puede ser un ser humano porque una piedra también existe? No, porque hay más allá. Ok, bueno, vida. ¿El ser humano tiene vida? Sí, tiene vida. Pero una planta también tiene vida. Entonces, ¿una planta es un ser humano? No, ¿sí? Oye, ¿el ser humano siente? Ok, el ser humano siente. Entonces, no sé, digamos una ardilla, un hámster, podrían ser un ser humano porque también sienten. No, tampoco. Ok, el ser humano piensa, razona. Una piedra no razona. Una planta tampoco razona. Un hámster, un animal tampoco razona. ¿Sí? O no es lógico. ¿Sí? Entonces, la naturaleza humana, o parte de lo que le hace la naturaleza humana, es existir. ¿Sí? Es sentir, pero más allá de eso es pensar. ¿Sí? El pensamiento es racional, pensamiento lógico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera, eso es lo que hace la naturaleza humana. ¿Sí? Eso es parte de su ontología, de su ser. ¿Cuál es un atributo del ser humano? Bueno, pensar razonablemente, pensar lógicamente. ¿Sí? Por eso un ser humano sin una pierna sigue siendo un ser humano. Un ser humano calvo sigue siendo un ser humano. ¿Sí? Un ser humano, no sé, enfermo o de cualquier color sigue siendo un ser humano. Porque la esencia va más allá de ese tipo de elementos, de ese tipo de atributos. ¿Sí? Entonces justamente aquí lo dice, una cosa es ser y otra cosa es existir. Digo, sí, podemos hablar de la esencia de los ángeles o de la esencia de los demonios, aunque no existan, porque le estamos atribuyendo una esencia, ¿verdad? Pero sin embargo, debe haber debe haber algo más, que su ser sea necesario y su existencia se entrelacen de tal manera que sean necesarios entre ser y existir. ¿Y qué es ese algo? Debe ser Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en este mundo, todo lo que existe en el universo, puede empezar a existir y puede dejar de existir, se puede acabar, se puede morir. Debe haber algo más allá de todo eso. Y ese algo más allá es Dios. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, este es el argumento cosmológico. Y ojo, también podríamos hablar, por ejemplo, ya para terminar, de Leibniz. Leibniz desarrolla su concepto y algunos lo confunden con el tomista. ¿Sí? Ahora, Leibniz era medio extraño, era medio pantallista. Entonces, él no defiende la existencia de una causa, no causada, sino la existencia de una razón suficiente para el universo. La diferencia se aclara en la medida que profundizamos en esto. Por ejemplo, la primera pregunta que debería hacerse correctamente, dijo Leibniz, será, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existe algo? Es decir, sí, pues, ¿por qué hay algo? Debe haber una respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Nada sucede sin una razón suficiente. Debe haber alguna razón para todo. No somos simplemente no somos simplemente un fruto de la probabilidad. Debe haber algo más. ¿Sí? Entonces aquí viene ese famoso principio de razón suficiente de Leibniz, que él sostiene que debe haber una razón o una explicación racional para la existencia de un estado de cosas en lugar de otro. ¿Sí? ¿Por qué existe el universo? La razón no se puede encontrar en ninguna cosa del universo, ya que cada cosa es contingente en sí misma y no tiene por qué existir. Repito, podemos quitar cualquier cosa del universo. Por ejemplo, oye, el planeta no sobreviviría sin abejas. Bueno, quitamos las abejas, se mueren los seres humanos, se muere gran parte de la fauna, de la flora, pero sigue existiendo un mundo, sigue existiendo el universo. ¿Sí? Entonces, las abejas siguen siendo seres contingentes, al igual que nosotros, al igual que las plantas, al igual que los animales. ¿Sí? Acuérdense, contingentes de que puede dejar de existir y el mundo sigue girando. ¿Sí? Ahora, tampoco es razón para encontrarse en el conjunto total de tales cosas, ya que el mundo es solo la colección de estos seres contingentes y él mismo es contingente. O sea, el mismo mundo puede dejar de existir. Incluso el sol, la luna, las estrellas, todo puede dejar de existir. El universo va a seguir estando. ¿Sí? Entonces,
tampoco se puede encontrar una causa para todo esto, ¿sí? Entonces Leibniz nos pide que imaginemos que una serie de libros de geometría ha sido copiada desde la eternidad. Una regresión tan infinita aún no explicaría por qué tales libros existen en absoluto, ¿sí? O sea, digo, repito, una persona copiando un libro, copiando, 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 copiando. El hecho que esto suceda no explica la causa, ¿sí? O sea, esto no dice por qué para empezar alguien lo empezó a copiar, ¿sí? Entonces, del mismo modo, es cierto con respecto a los estados pasados del mundo, incluso si estos fueran infinitos, ¿sí? Todavía tenemos que descubrir una razón suficiente para la existencia de un universo eterno. Por lo tanto, la razón de la existencia del universo tiene que encontrarse fuera del universo, en un ser cuya razón suficiente pues es autónoma. Él es en su propia razón suficiente para existir y él es la razón por la que también existe el universo. Esta razón suficiente de todas las cosas es Dios, cuya propia existencia debe ser explicada solo por referencia al mismo. Es decir, Dios es un ser metafísicamente necesario. Es decir, Dios no necesita de nadie más, no necesita que exista, no necesita ningún otro elemento, naturaleza, etcétera y demás. ¿Sí? Para hablar de naturaleza me refiero al entorno. O sea, Dios es un ser metafísicamente necesario, autosuficiente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Dios, o esta línea de pensamiento nos lleva a pensar que Dios es un ser autocausado. ¿Sí? Entonces, que ojo, tampoco Leibniz ni Aquino como tal lo defendieron así tal cual. ¿Sí? Entonces, hay una variedad de argumentos cosmológicos, entre ellos de Kalam, de Aquino, de Leibniz y demás, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Es completamente improbable, es completamente ilógico ir hacia atrás en un sentido infinito de veces. ¿Sí? Completamente imposible. Y a su vez, el hecho de que algo empiece a existir necesita que algo lo cause, necesita que algo vaya y oprima ese botón. El ver este video ocupó de alguien que vaya, para empezar de alguien que quisiera grabarlo, para empezar de otro que lo editara y cuanta cosa y demás, y de otro que fuera a YouTube y le diera play. Entonces, ese tipo de conjuntos es lo que nos pueden ayudar a entender un poquito más acerca de los argumentos cosmológicos. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que este video haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. No olviden por ahí dejarnos su like, suscribirse y apoyarnos en PayPal si les gusta nuestro contenido. Bueno, mi deseo es de que Dios los bendiga y hasta la próxima.